Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta lectura de el libro La verdadera astrología de John Frawley. Como ustedes ya saben, somos Rodrigo y Rodrigo, acá dos amigos con un interés y una actividad en común, la cual queremos compartir con todos ustedes a través de esta lectura comentada de uno de los libros favoritos que tenemos de cuando ambos empezamos en esto del estudio de la astrología tradicional. Hola, amigo Rodrigo, ¿cómo estás? Oli, aquí estamos sobreviviendo, existiendo, pero estamos. Me encanta el optimismo con el que partimos esto. Bueno, como ustedes recordarán, en el video anterior, en la grabación anterior, leímos todo lo que es la introducción al libro La verdadera astrología y donde en el fondo la persona que realiza esa introducción menciona las condiciones que separan un poco a la astrología tradicional o astrología clásica de lo que es la astrología moderna, y establece que la principal diferencia es que la astrología moderna tiende a ser mucho más general y no tan específica ni tan particular, y que muchos de los que practican la astrología moderna o la astrología pop, en realidad, lo hacen con un afán más de sobar el ego del consultante más que de aportar un conocimiento astrológico más profundo. ¿Es así, amigo mío Rodrigo? Tal como dice el mismo autor Frowley, se parte de, o sea, partimos asumiendo que el consultante tiene claro lo que ocurre entre sus orejas, sabe lo que ocurre en su mente. Dicho de otra forma y ya con palabras más nuestras, la consultante conoce su pasado, conoce sus experiencias, conoce sus felicidades o las penas que vivió en su infancia, por lo cual cuando acude al intérprete astrológico, no es para que le cuente acerca de su duro pasado o lo triste que fue su infancia, sino más bien así como, tal como cuando alguien va al taller mecánico para que le reparen el auto, el vehículo, el coche, o cuando vamos a la consulta médica. Doctor, ¿me voy a recuperar de esta enfermedad del estómago? ¿Qué es lo que necesito hacer? O más simplemente, pucha, doctor, ¿mi tío se muere o no se muere? De igual forma, eso es lo que busca la astrología tradicional, predecir, porque si es para diagnósticos psicológicos u otras cosas, creo que convergemos al decir que existen otros mecanismos, ya la psicología como disciplina por sí sola es mucho lo que tiene para decir, entonces ahí es incluso interesante preguntarse, ¿es necesario enfatizar el uso psicológico en la astrología? ¿Cachai? Que justamente Frowley nos cuenta mucho más al respecto en todo este libro. Claro. Ahora igual es interesante el planteamiento en ese sentido de que si bien es cierto de que a ver, lo psicológico o lo que pasa en la mente de una persona o sus procesos mentales forman parte de las distintas dimensiones de la experiencia humana. Así que en ese sentido la astrología igual de alguna forma lo hace. El tema es cuando quizás la lectura se va en la generalidad de la interpretación astrológica o cuando en realidad se centra más en lo subjetivo del consultante, más que de quizás indagar como su interacción con el mundo que lo rodea. A pesar de que, o sea, a lo que me refiero, la astrología tradicional, las áreas de la vida de la carta astral van a reflejar experiencias para la persona, cosas que le pasan, cosas que ocurren desde afuera, que lo afectan desde afuera, no lo que el consultante percibe subjetivamente de esa experiencia. Es que hay subrayo cuando recién acabas de decir en qué se centra la interpretación, porque pucha, si ay, el mismo Frowley lo dice, podemos dar incluso un análisis psicológico detallado y con gran sutileza viendo la carta, pero eso es una sola dimensión, ¿cachai? Sí, Ujú. es verdad, desde tiempos antiguos se habla de la cualidad del alma del individuo, ¿cachai? Pero más detalles dejémoslo para siguientes videos. A lo que quiero llegar es que, ¿en qué nos estamos centrando? Sí,
podemos hablar de una dimensión psicológica, perfecto, todo el rato. Y qué interesante y qué provechoso que podamos verlo. Pero el problema está en cuando nos acotamos a hablar solamente de la dimensión psicológica y como el mismo maestro Frowley dice, pucha, fui a la consulta de un astrólogo y me habló media hora así como de mis complejos de la infancia y solamente me hablaba de mi niñez, ¿cachai? Mientras que tenemos más aristas, como por ejemplo esta persona será rica o será pobre, eh, acerca de la salud, por ejemplo, alguien que fuera de cualquier cosa psicológica que podamos decir, pucha, creo que es relevante para una persona que le digan, mira, a los 30 años vas a perder una pierna y luego te vas a casar a los 40, ¿cachai? Ujú. Sí, Claro. hay veces que tenemos circunstancias que no dependen de nosotros y para bien o para mal, bueno, quizás está en nuestro destino que nos amputen una pierna por la circunstancia que sea, que de hecho curiosamente la misma carta nos lo va a decir, ya sea porque vino alguien a cortárnosla o por un accidente, lo que sea, eso es circunstancial, pero no depende de nosotros. Lo que sí depende es, pucha, con qué actitud me voy a tomar que me amputan una pierna, por ejemplo. Ujú. Bueno, sin seguir dilatando más esto, comencemos Porque la podríamos lectura extendernos del toda la noche. capítulo. Claro, pero todo eso en todo caso, para las personas que quizás no lo sepan, de hecho hay varios tratados, sobre todo en astrología medieval y renacentista, donde los autores o los escritores recurren mucho a algo que son los aforismos, que son ejemplos específicos de configuraciones que otorgan determinada experiencia o determinada situación. Por ejemplo, que Mercurio se encuentre en conjunto en cercanía con Venus, en aspecto armónico con Júpiter, va a otorgar personas sinceras o personas que tienen esa tendencia a decir la verdad, por ejemplo, o personas en las cuales se puede confiar. Así como hay otros donde si el señor de la casa 11 se encuentra en oposición a Marte, la persona va a tener hemorroides, por ejemplo. ¿Aló, Rodrigo? ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Tenía el micrófono silenciado. Ah, Eh, Te contaba que es interesante, ya que mencionas los aforismos, algo tan específico y particular como los hemorroides, que no tienen nada de psicológico. Eh, a ver, aquí estoy citando solamente lo que dicen los árabes, particularmente a quien le interese, puede investigar en las natividades persas, Abu Bakr, hay configuraciones específicas para, por ejemplo, el nativo será de mal coito y rechazado por las mujeres. El nativo sufrirá de enfermedades del ano y ventosidades. ¿Cachai? Y así no me quiero enfocar solamente a ámbitos sexuales o anales, sino que así también podemos hablar de la profesión, de características del cuerpo y muchas particularidades más que de ninguna manera a lo que quiero llegar, una hemorroide o que te amputen un pie a los 30 años, es algo psicológico. Creo que se escapa a la dimensión psicológica, pero ujú. aún así es algo que está contenido en la misma carta. O sea, y de Y hecho, disculpa que te interrumpa, pero para complementar esa idea, en la astrología, de hecho, no es solo lectura de carta natal. La astrología, de hecho, de hecho, vamos a partir en el primer capítulo hablando un poco de eso, pero la astrología tiene distintas ramas de práctica. Una de ellas, por supuesto, es la astrología natal, pero además, dentro de la misma astrología existen varias técnicas que nos ayudan a mover la carta natal a lo largo del tiempo. Y ahí es donde uno puede ir encontrando ciertos acontecimientos que van a ocurrir o que pueden llegar a ocurrir en la vida en la vida de la persona. Seguramente vamos a citar varios ejemplos en algún momento de las mismas experiencias que hemos tenido Rodrigo y yo. Pero ya, para no dilatar más esto, ahora sí, partimos. o sea, igual es interesante todo esto que estamos comentando porque aún así está a la luz de lo que comenta el mismo Frowley. Así que tenemos toda la noche. Estamos bajo la luz de Frowley. O Bueno, sea, ya, ah, pero sin ánimo de dilatar más, es que, ay, ya que mencionan los aforismos y estamos en la astrología tradicional, pucha, es inevitable hablar de aforismos, ¿cachai? Más encima, sí, si estamos a la luz de Frowley, o sea, ¿cómo no hablar de los aforismos? Bueno, ya, tenemos muchos más videos por delante para hablar de aforismos, por eso. pero la idea que quiero redondear y para finalizar un poco la cháchara antes de ponernos a leer, es que, pucha, así como ejemplos particulares que acabamos de mencionar,
Me parece muy curioso y me llama la atención que la astrología moderna, enfatizada en lo psicológico, aún así ni siquiera cuenta con aforismos, ¿cachai? Donde al final el aforismo es como una cápsula de sabiduría. No es para tomarlos literal, sino más bien como guía o como pauta. Mm, En ese, Eh, en ese sentido creo que sí hay algo más o menos lo que podríamos denominar aforismos, que son estos manuales donde tienes sol, o sea, la luna en tal signo significa esto, la luna en tal otro signo significa esto otro, es Júpiter en que los a 12 eso quería signos, llegar. Júpiter en las 12 casas. Creo que esto vendrían a ser como una especie de pseudo aforismos más modernos, Es que ahí está el que es punto. muy De propio en ser los... aforismos deja mucho que desear como aforismos, ¿cachai? Porque al final ni siquiera te está hablando de una configuración. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona lujuriosa, pensaría en una Venus y los maléficos angulares y más encima los maléficos disponiendo de Venus, por ¿Mm? ejemplo, pero estamos hablando de una configuración. Ya estamos hablando de planetas ubicados en tales lugares con tales relaciones con otros planetas. O sea, el Ujú. concepto de configuración. Mientras que los modernos te hablan de el planeta por signo. ¿Cachai? Marte en Aries es esto, pero aún así no les importa quién dispone el planeta. Dale, hablamos de, ya, incluso hablemos de Urano, por ejemplo, pero no les importa quién se exalta, por ejemplo, en qué signo está Urano, ya digamos Tauro, a modo de ejemplo. No les interesa que la luna se exalta en Tauro, no les interesa en qué término está Urano, no les interesa la triplicidad, ¿cachai? Que varía según el día y la noche. No, solamente planeta y signo, y a lo mucho casa, ¿cachai? Entonces ni siquiera te están hablando de configuraciones. Mm. Entonces, cuando hablamos de aforismos, justamente estamos hablando de cápsulas de configuraciones, pero de esto ya vamos a hablar mucho en próximos videos, en próximos encuentros. Ya por mi parte, paro la cháchara, ya Bien. redondeé lo que quería Y decir. como como la tercera es la vencida, ahora sí vamos a partir, pero antes de partir, tenemos que mencionar que este video es el primero de dos partes donde vamos a hablar del capítulo uno, ¿ya? En principio, para que no sea tan largo ni tan tedioso para la persona que oye, ni tan tedioso para nosotros que tenemos que leer y seguramente vamos a ir comentando también. Así que bien, en el capítulo uno continuamos entonces con la lectura de La verdadera astrología de John Frawley. Capítulo uno, Introducción a la astrología tradicional. El capítulo parte, por si acaso, con esta tabla donde el autor nos menciona cuáles son los significadores tradicionales que se utilizan para leer una carta astral. Los 12 signos del zodiaco que se pueden ver acá: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Y, como muy propio de la astrología tradicional, se observan los 7 planetas visibles a ojo desnudo: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna. Y otros significadores adicionales con los que se trabaja, que son los nodos de la Luna, el nodo norte, el nodo sur y la parte de la fortuna. Estos otros simbolitos que están acá abajo son los símbolos tradicionales para representar a los aspectos planetarios. Los aspectos planetarios son la descripción de la relación angular, cuántos grados está separado un planeta de otro planeta. Dependiendo de la cantidad de grados que separen a un planeta de otro, se utiliza uno u otro de estos símbolos. Es importante que eso se tenga en mente porque para la astrología tradicional no existen un montón de otros símbolos que se ocupan en la astrología más moderna. Nuevamente, acá se trabaja con los 12 signos del zodiaco, los 7 planetas visibles, más los nodos y las partes arábigas, las estrellas fijas, los aspectos y por supuesto todo eso aterrizado en las 12 casas. Ahora sí, comenzamos la lectura. Hace 200 años, el rey convocó al astrólogo real ante su augusta presencia. Un mensajero partió de la sala del trono, corrió por los sinuosos corredores y subió por una escalera de caracol, apar- apartando con la mano telarañas y algún murciélago despistado que dormitaba, hasta entrar en la polvorienta habitación situada en lo alto de la Torre Negra, donde el astrólogo tenía su guarida. Ven conmigo, le dijo. El rey desea consultarte algo.
El astrólogo tomó su astrolabio y un par de espíritus ayudantes y, cojeando con decisión tan rápido como su edad le permitía, corrió tras el mensajero. Al llegar a la sala del trono, se limpió las temblorosas manos en su barba blanca como la nieve e hizo una reverencia. Estamos pensando en casarnos con la princesa de Ruritania, dijo el rey con estruendo. ¿Es una buena idea? Bueno, majestad, replicó el astrólogo. Sois Leo y siempre os gusta ser el centro de atención. Y ella es Piscis, de modo que es soñadora y como de otro mundo. No hay mucha esperanza para vosotros. Vuestro número de la suerte hoy es el 6. Gracias, dijo el rey. Has tranquilizado mi mente. Toma este ducado de oro por tus enseñanzas y dile a tu murciélago que ahora es el duque de Estragón. En realidad, esto no ocurrió. Hay acotación. Me sale la pregunta, ¿qué pasaría si un rey, pongámonos en las épocas medievales, efectivamente hubiese hecho esa pregunta y le responden, pucha, hoy día tu número de la suerte es el 6? Y se juega una lotería, así es, lotería medieval, sé que existió, y no, pues no, el número de la suerte no era el 6. ¿Cachai? Es Continúo. como, soy el rey, me conformo con algo tan general. O sea, ya si ella es soñadora, pero ¿quién no es soñador? Bueno, hay gente no soñadora. No es el momento para el humor cruel de Rodrigo ahora, así que me voy a quedar callado. Continúo. Hace 600 años, el rey convocó al astrólogo real ante su presencia. Un mensajero partió de la sala del trono, corrió por los sinuosos corredores y subió por la escalera de caracol, abriéndose paso entre artilugios para fabricar velas y plantas colgadas del techo con macramés, hasta entrar en la buhardilla que estaba en lo alto de la Torre Negra, donde el astrólogo estaba disfrutando una sesión de rebirthing. Estaba como renaciendo. Rebirthing Rebirthing, ¿qué? ¿Es una técnica moderna? No, no, o sea, habla de 600 años. Ven conmigo, le dijo, el rey desea consultarte algo. El astrólogo tomó su astrolabio y una selección de remedios florales, y cojeando con decisión tan rápidamente como su frágil como su frágil arquetipo le permitía, corrió tras el mensajero. Al llegar a la sala del trono, se limpió las temblorosas manos en su aura e hizo una reverencia. Estamos pensando en casarnos con la princesa de Ruritania, dijo el rey con estruendo. ¿Crees que es una buena idea? Bueno, majestad, replicó el astrólogo, acomodándose junto a las obras completas de Jung. Perdón. Bueno, majestad, replicó el astrólogo, acomodándose junto a las obras completas de Jung. Veo por vuestra carta que tuvisteis una infancia difícil y que sois mucho más sensible de lo que la gente cree. Tenéis vocación de sanador y un potencial creativo por desarrollar. Gracias, dijo el rey. Ahora entiendo mucho más la situación. Toma esta perogrullada de oro y añádela a tu colección. Loco, le estaba preguntando por Esto, la princesa, no le dijo esto nada de la no princesa, ocurrió. pero Esto sí ocurre con los modernos. no vamos a hablar de fuero de astrología aquí por si acaso. ¿Ya? Bueno, Ya, sí, sería delicioso hablar de eso. Pero loco, esto mismo que Frowley dice que no ocurrió, hoy en día podemos ver que ocurre mucho. Loco, insisto, le preguntó por la princesa, le habló de la infancia y no le dijo nada de la princesa, o sea, del matrimonio. No esto te no, interrumpo. esto no ocurrió. Hace 600 años, el rey convocó al astrólogo real ante su augusta presencia. Estamos pensando en casarnos con la princesa de Ruritania, dijo el rey con estruendo. ¿Es buena idea? Bueno, majestad, replicó el astrólogo. Veo en la carta que la princesa
atraerá poetas, pensadores y artistas de todo el continente y convertirá la corte en un floreciente centro de conocimiento. El matrimonio creará un vínculo duradero entre los dos reinos y su padre será un valioso aliado en la próxima guerra contra los bárbaros. Pero todos vuestros hijos fallecerán antes que vos, de modo que al morir os sucederá vuestro malvado hermano que oprimirá a la gente. Gracias, dijo el rey. Esto me da algo en qué pensar e información concreta en la que basar mi decisión. Ahora vuelve a tus estudios. Esto tampoco ocurrió, pero se parece mucho a lo que ha sido la astrología a lo largo de la mayor parte de su historia. La astrología moderna es basura. Como astrólogo profesional en activo, considero necesario dejar esto en claro desde el principio. Lo que actualmente pasa por astrología no es sino un sucedáneo de la ciencia que se practicaba antiguamente. Casi invariablemente nos familiarizamos con ella a través de los horóscopos que aparecen en los periódicos, generalmente cuando esperamos leer que este es el día en que el hombre perfecto o la mujer perfecta finalmente se fijará en nosotros. Allí encontramos valiosos consejos tales como evita accidentes o ten cuidado con los objetos punzantes. Predicciones precisas como celebraciones públicas pueden empezar con retraso y pequeños objetos pueden perderse. Obsérvese la palabra pueden o penetrantes análisis del carácter como tus necesidades de relación son bastante complicadas y no resultan fáciles de satisfacer. Ya, aquí llegó el momento de la interrupción. Estaba buscando así como Momento, en Salvo. antes de que continúes, hay una nota al pie que menciona que todas estas citas mencionadas son tomadas de muestras aleatorias de productos de este género. Ahora sí, continúa. Ya. En honor así como a el, como alimento para el pensamiento, John Frowley dice que la astrología moderna es basura, lo cual lo subrayo, lo destaco, pero cabe preguntarse qué es la basura. De hecho, así como antes de buscar alguna definición, pucha, cuando nos hablan de basura, ¿qué es la basura? ¿Qué es lo que algo, qué es la esencia de la basura? ¿Qué hace a algo ser basura? Básicamente Mm, que no sirve, que ya es un producto de desecho, claro, si o la que, basura va al o basurero. que, claro, me refiero, o la función para la cual fue diseñado ya la cumplió y lo que quedó ya no sirve para esa función. O sea, Y posiblemente ya no sirva para otra cosa. O sea, o sea, me refiero, está el que ya papel, no es necesario tenerlo. claro, no sé, pues, el papel donde venía envuelta mi golosina, por ejemplo, ya, o sea, una vez que desenvuelvo la golosina, el papel ya no cumple la función de envolver la golosina, ya no sirve para eso. Y seguramente va a estar roto, así que por lo tanto tal vez no sirva para nada más. Por lo tanto ya es desechable o descartable. Mm, es que es súper interesante dejar en primera instancia esa definición así como algo que no sirve. Por otra parte, me metí en la Real Academia Española. Bueno, muchas personas podrán criticar que la Real Academia Española es patriarcal, obsoleta. Bueno, sea como sea, es una primera referencia para acercarnos a los conceptos. Define basura como suciedad, cosa que ensucia, residuos desechados y otros desperdicios, lugar donde se tiran residuos y desperdicios, estiércol de las caballerías, cosa repugnante o despreciable. Entonces, habiendo dicho ya todas estas cosas, y vuelvo a subrayar, la astrología moderna es basura, pucha, veamos el ejemplo que el mismo Frowley nos dice. Eh, sí, si bien estos ejemplos son ficticios, aún así no dejan Y de son ser, muy extremos. exacto, aún así no dejan de ser bastante similares a lo que ocurre en la realidad. Eh, de hecho, ya en capítulos posteriores vamos a ver que esta persona que iba a la consulta del astrólogo, este le habla del pasado y de la infancia. Hola, soy el rey. ¿Me conviene casarme con esta persona? Eres soñador y muy sensible.
y no te dice nada más, ¿cachai? Como, pucha, si vemos todos estos intentos de análisis psicológico, y no solo psicológico, sino también esto que dice la astrología pop, por ejemplo, pucha, si vemos cualquier como página de redes sociales, vamos a ver que existen personas que dicen, ah, mira, este tiene una oposición de Venus con Plutón, listo, es terco y machista, ¿cachai? Esto ya Ah, es sí, he astrología visto pop. publicaciones semejantes. Entonces, tomando este tipo de publicaciones, más el ejemplo que nos da Frowley, escucha, alguien podría decir, es que Frowley está emitiendo un juicio, ya, sí, basura como algo que no sirve, como algo despreciable, como algo descartable, pero, insisto, si nos vamos al mismo ejemplo de Frowley, si te están preguntando si te conviene casarte con esta persona y te responden cualquier otra cosa sin siquiera responderte tu pregunta inicial, ¿eso es o no es basura? O sea, claramente es algo descartable. Eh, nuevamente, tenemos que tener en cuenta que Frowley es así es así de crudo para responder, es así de directo. Como que el muchacho el muchacho, el tío Frowley, no tiene no tiene mucha consideración de las sensibilidades ajenas al momento de escribir. Plantea su punto de vista y lo plantea como bastante claro. Buen punto. De hecho, más adelante vamos a ver que Frowley nos dice, pucha, nos interesa que el juicio astrológico sea claro y directo. Y claro, ahí, ay, de nuevo, adelantando tanto, spoiler, en alguna parte Frowley dice, pucha, el astrólogo moderno va a decir cualquier cosa que no incomode y no moleste a los consultantes. Pero, pucha, una cosa es que te incomode y te moleste, pero otra cosa es la verdad, ¿cachai? Los hechos, la predicción, señor, le van a amputar una pierna, se le va a morir el hijo, ¿cachai? Lo va a traicionar el cónyuge. Sí, quizás no sea muy agradable que nos digan esas cosas, pero así es, ¿no? Y sobre todo la astrología siendo ciencia, quizás no en el sentido moderno y a algún escéptico le va a molestar que lo digamos así, pero podemos corroborar las predicciones, ¿cachai? Sí, alguien podría decir, pero oye, el evento no es repetible. Sí, estamos de acuerdo, pero se hizo una predicción y la predicción se cumplió. Y así con cuantas más. O sea, se predice, se cumple. Listo. Bueno, claramente el procedimiento es un poco más complejo que solo predecir y se cumple, pero bueno, vamos a entrar en materia de hecho en el mismo capítulo. Continúo. Incluso en nuestros días, a los críticos científicos les cuesta entender la posibilidad de que en la astrología haya algo más de lo que aparece en dichas columnas. No obstante, la mayoría de la gente tiene una vaga conciencia de que hay algo más, de que la elaboración de la carta astral ofrece la promesa de una mayor comprensión de la propia naturaleza que el simple conocimiento de que uno sea Leo o Tauro. Es evidente que hay algo más, pero por desgracia tiene poco más valor que el contenido de esas columnas del periódico con su mezcolanza de jerga psicoanalítica malentendida y lo bastante vaga como para que cualquier persona que la lea sienta que le es aplicable. Comillas, eres profundamente sensible, cierra comillas, has tenido una infancia difícil. Incluso las relaciones íntimas te han, te resultan insatisfactorias. Cierro comillas. Si pensamos, este soy yo. La astrología moderna florece gracias a que los seres humanos somos propensos a relacionar cualquier cosa que oímos con nosotros mismos. Como todos estamos hechos de los mismos materiales en distintas proporciones, todas estas vagas generalidades resuenan de algún modo dentro de nosotros. Abro comillas, eres profundamente sensible, cierro comillas, y hasta el peor matón piensa que en una ocasión acarició a un cachorrito. Es una técnica básica para inducir el trance. Di cualquier cosa y el que la escuche
recordará inmediatamente esa vez en que le ocurrió a él. Abro comillas. Estás pensando en el campo, cierro comillas. Ciertamente, en cuanto uno oye esa frase, se pone a pensar en el campo. Esta es la cómoda base sobre la que se construye la astrología moderna, en la que el cliente es llevado a dar un somnoliento paseo por las partes más aceptables de su psique para que se sienta seguro de que en realidad es mucho más maravilloso de lo que las horribles personas que lo rodean llegarán a apreciar nunca. La regla que gobierna la astrología moderna es que el astrólogo nunca debe decir nada que pueda incomodar al cliente. Sin duda, tener toda la atención de otra persona durante una hora es placentero, pero si eso es todo lo que la astrología puede ofrecer, resulta difícil entender por qué ha ocupado un lugar destacado en la vida intelectual de las culturas del mundo durante tanto tiempo, habiendo sido aceptada y practicada por mentes de un poder y una sutileza fuera de lo común. Acotación necesaria de hacer. En este párrafo, bueno, Frowley nos habla de estas cosas así como tan generales que a todos nos resuenan. En muchas páginas, sobre todo en cuentas así como de redes sociales de personas escépticas que, pucha, detractores de la astrología y todo lo que involucre cosas sutiles, inmateriales, llamémosle todo lo entre comillas esotérico, hablan mucho del efecto Forer. Y de hecho, quien nos escucha, y si quien nos escucha se mueve por redes sociales, y apelando a Instagram particularmente, posiblemente en más de alguna ocasión haya visto así como en cuentas tipo, por ejemplo, así como de divulgación científica o filosófica, posts acerca del efecto Forer, la astrología, ese engaño que nos embauca diciendo cosas tan generales. Es interesante hacer el paralelo directo con el efecto Forer, ¿cachai? Lo dejo ahí sobre la mesa. No quería alargarme tanto con este comentario, pero es algo interesante de ver, ¿cachai? Ya vamos a ver mucho más de esto en lo que sigue. Eso, fin de la interrupción. Continúo. Como el rey de nuestra historia, cualquiera que consultara a un astrólogo en el pasado querría información específica y verificable. ¿Me será fiel mi esposa? ¿Puedo echar una mano de su dinero? ¿Dónde está mi vaca perdida? ¿Cuándo es un buen momento para atacar el castillo enemigo? ¿Tendremos una buena cosecha este año? A diferencia de sus contrapartes modernas, el astrólogo del pasado hacía declaraciones claras y verificables. Si decía a su cliente que encontraría a su vaca en el estanque del pueblo de al lado, el cliente iba a mirar al pueblo de al lado. Para que el astrólogo conservara algo de su credibilidad o bien una parte razonable o bien una parte razonable, razonable sus declaraciones deben haber sido correctas, o bien una buena, perdón, para que el astrólogo conservara algo de su credibilidad o bien una parte razonable de sus declaraciones deben haber sido correctas o sus clientes eran extraordinariamente estúpidos. Sí, como los escépticos que quieren hacernos creer, nuestros antepasados volvieron regularmente del estanque sin haber, sin haber encontrado la vaca y aún así siguieron creyendo en la sabiduría del astrólogo, podríamos esperar razonablemente que la raza humana hubiera muerto de pura estupidez. Y no lo ha hecho. Entonces, o sea, y aquí creo que es importante acotar eso, es un tema súper interesante como las disciplinas o varias de las disciplinas que seguían precisamente nuestros ancestros, si no hubiesen tenido algún grado de efectividad, se hubiesen dejado botadas hace rato.
¿vale? Pucha, ¿podríamos hablar algo así como de selección natural dentro del conocimiento? Si esto no nos sirve y ha demostrado que no sirve, ¿para qué lo vamos a seguir utilizando? Sí, es una forma de verlo. A pesar que igual pueden haber como algunos matices ahí. Lo dejé, lo saqué a colación como para poder verlo quizás después. Ujú. Continúo. Ay, En- antes de que continúes, quiero ¿Mm? hacer un subrayado por si no queda claro cuando Frowley hace el ejemplo de la vaca. Es constatable. Si le están diciendo que la vaca está en tal parte, uno lo va a comprobar. Y justamente eso fue la predicción o el resultado que te dijo el intérprete. Ujú. ¿Cachai? Con este ejemplo tan puntual, si consultas a un astrólogo y te da, y continuadamente te dice, no, la vaca está en tal parte y tu vaca nunca estuvo ahí, ¿por qué seguirías confiando en la astrología? ¿Por qué la astrología se sostendría a lo largo del tiempo? Eso, fin de mi acotación. Continúo. Entonces, consideremos, y considerar significa estudiar las estrellas. Un ejemplo de los métodos astrológicos tradicionales con los que estaban familiarizados nuestros antepasados y que nos permitirá ver cómo operaba la astrología tradicional para poder juzgar su valor por nosotros mismos. No temas, no hace falta ningún conocimiento técnico para llevar a cabo este proceso. Una abogada había perdido los certificados de un paquete de acciones de un cliente. Estaban en su despacho, donde tenían que estar, y en un momento dado ella se dio cuenta de que habían desaparecido. Como mínimo, esto habría sido extremadamente embarazoso y como podría tener consecuencias graves para su empresa, la abogada preguntó al astrólogo, ¿dónde están los certificados de las acciones? Usando la técnica de la astrología horaria, probablemente la rama de este arte más común en los siglos pasados, el astrólogo hizo una carta de las estrellas en el momento de plantear la pregunta. Esta carta horaria proporciona un cuadro de la situación que, siguiendo las reglas o recorridos fijos, permite emitir un juicio. La intuición subjetiva y los poderes psíquicos no están aquí involucrados, que el astrólogo lee para proporcionar una respuesta a la pregunta. Este es el pantallazo, o en realidad es la carta que se puede levantar con los datos de fecha que calcula, que proporciona Frowley en su mismo libro. Y quiero remarcar lo que acaba de decir el mismo autor. En la astrología no hay percepción psíquica al respecto. La interpretación tiende a seguir un procedimiento que podríamos llamar más o menos estándar y con características particulares. Lo que uno hace es interpretar a partir de los indicadores que proporciona la misma carta. Aquí no hay una canalización de nada, ni que un espíritu X me dijo esto, ni un maestro esto otro, ni un ángel esto otro. Posiblemente esto le moleste mucho a los New Age cuando sobreenfatizan esto de conecta con la intuición y que tu ser te lo diga. Pucha, aquí corriendo por colores propios, hablando desde mi propia opinión, pucha, para mí una carta es un gráfico, tal como en cualquier rama de la ingeniería, veo un mapa astral e interpreto el gráfico, lo que diga el gráfico. Cero intuición, cero psiquismo, ¿cachai? O de la misma forma que nos dejan haciendo el paralelo con el taller mecánico del automóvil, ¿qué es lo que le está fallando al automóvil? El motor, una bujía, la conexión eléctrica, ¿cachai? La astróloga nos va a decir lo mismo. Continúo. Ay, no, antes de continuar, sería interesante para hablar el mismo idioma aclarar qué es la astrología horaria, Vale. porque aquí Frowley lo menciona, en los párrafos que vienen nos habla así como del detalle técnico de la carta, pero por ahora, y para quienes nos están escuchando, en el futuro o el presente o cuando sea, puede salir la pregunta, ¿y qué es la astrología horaria? Bien. A grandes rasgos, la astrología horaria es la rama oracular, podríamos llamarla así, que tiene la astrología. Es decir, es una rama enfocada
en responder, perdón, preguntas concretas. Un consultante hace una pregunta, el astrólogo recibe la pregunta y en el momento en que la recibe y la comprende, levanta una carta para el momento en que comprendió esta pregunta, en que ha recibido esta pregunta. Se levanta una carta astral y se interpreta esa carta astral. En el fondo es la pregunta astral es la carta astral, perdón, de la pregunta que se hizo. Y a partir de seguir una serie de pautas específicas, se analiza la carta para dar una respuesta a la pregunta. Cabe decir que se puede preguntar cualquier cosa, desde volveré con mi ex hasta dónde están las llaves que se me perdieron, quedar en este trabajo, pero de esto ya Frowley nos cuenta mucho a lo largo del libro. Exacto. Continúo. Si consideramos la situación como una obra de teatro, cada uno de los planetas representa un personaje del drama. Nuestra primera tarea es identificar qué planeta tiene el papel protagonista en esta obra concreta, la de los certificados de acciones. Es decir, tenemos que buscar qué planeta en esta carta va a representar a dichos certificados. La carta, como puedes ver, se divide en 12 secciones llamadas casas. Todo lo que hay en el universo, independientemente de su mayor o menor tamaño, de que pertenezca al pasado, al presente o al futuro, de que sea animado o inanimado, real o imaginario, entra en el ámbito de una u otra de estas 12 casas. La línea horizontal que cruza la carta representa el horizonte. Las casas están numeradas del 1 al 12, siguiendo el sentido contrario al de las agujas del reloj. Desde el horizonte oriental, mano izquierda. En este caso, se ve que los certificados de las acciones caen en el ámbito de la cuarta casa por estar en la parte baja de la carta. Esta casa está relacionada, entre otras cosas, con tesoros enterrados y por tanto con objetos perdidos. Los certificados son el tesoro perdido de nuestra abogada. Casa 4, tómese como el inicio de esta casa 4, considere lo que es esta línea que atraviesa el signo de Virgo. Esa es la cúspide o entrada de la casa 4. El planeta que asuma el papel de los certificados será aquel que gobierne el signo zodiacal en la línea directriz o cúspide de esta casa. En esta carta, perdón, Virgo está en esa cúspide. Virgo está regido por Mercurio, de modo que Mercurio representa los certificados. Lo único que tenemos que hacer es localizar a Mercurio en la carta. Esto nos dará la ubicación de los certificados. Las casas 1, 4, 7 y 10 reciben el nombre de casas angulares. Si hubiéramos encontrado a Mercurio en una de estas casas, esto indicaría que los certificados están cerca, a mano o cerca de donde deberían estar. Las casas 2, 5, 8 y 11, las casas medias de cada cuadrante, son sucedentes. Si Mercurio hubiera estado en una de ellas, deberíamos haber juzgado que están a poca distancia. En este contexto, tal vez habrían estado en la habitación contigua a la que debían estar. Las casas restantes, 3, 6, 9 y 12, son cadentes. Encontrar nuestro significante en una de ellas sugiere que los certificados están muy lejos. Esto es desconcertante. ¿Por qué están lejos los documentos? Debemos entonces primero que todo identificar en qué lugar está Mercurio. Si la casa 4, Mercurio se encuentra acá en Sagitario, que vendría siendo en esta carta la casa 6.
si lo tomamos por cuadrantes. Aquí está Mercurio, donde está mi cursor. Mercurio está ahí. Por lo tanto, los papeles están acá, en Sagitario, en la casa 6. ¿Qué es lo que dice Froble al respecto? La carta explica cómo se ha producido esto. Mercurio, a 7 grados de Sagitario, está muy cerca del Sol, a 5 grados de Sagitario. El Sol se encuentra a 5 grados de Sagitario, Mercurio se encuentra a 7 grados de Sagitario. ¿Vale? Mercurio se mueve más deprisa que el Sol, de modo que podemos deducir que deben haber estado juntos recientemente, y Mercurio está ahora separándose de este contacto, un contacto conocido como aspecto, que está a punto de producirse cuando se levanta la carta. Hace referencia a algo que está a punto de ocurrir en el mundo. Asimismo, un contacto que ya ha tenido lugar cuando se levanta la carta alude a algo que ya ha ocurrido en el mundo. Esta, casualmente, es una distinción que ha sido olvidada por la astrología moderna. Debemos suponer que el astrólogo moderno nunca ha esperado un autobús. Si lo hubiera hecho, sería consciente de la diferencia significativa entre las cosas que se están acercando y las cosas que se están alejando. Mm, o sea, como pequeña acotación aquí, si bien Frowley lo dice así como de forma un poco ácida, es cierto. Sí, es verdad. Estamos en el mundo real. Estoy en el paradero de una micro, de un autobús, y veo si algo se me acerca o se me aleja. Esto, el paralelo con la carta es que es un instante, entre comillas, congelado, así como del movimiento de los cuerpos en el cielo, y si los vemos en su contexto o así como en la dinámica, o si viéramos el cielo en movimiento, veríamos que la luna es la que avanza más rápido, Saturno es el que avanza más lento, ya más adelante vamos a hablar de movimientos de retrogradación, cuando aparentemente caminan o se mueven hacia atrás. En este sentido, ¿por qué Frowley lo dice tan ácidamente? Porque es súper común para quien lea sobre astrología moderna o sobre astrología pop, que solamente les interesa así como, dale, una cuadratura de Mercurio con Saturno, por decir algo. Ujú. Pero a nadie le interesa, bueno, a los tradicionales sí, a los modernos en general no les interesa quién se acerca a quién. ¿Es Mercurio Exacto, quien se acerca a Saturno? ¿Cachai? exacto. Mercurio se está deteniendo, está en una primera estación y así sucesivamente. De hecho, para quien no sepa, en la misma astrología helenística hay unas ciertas condiciones que nos ayudan a ver si un planeta está siendo maltratado por un maléfico, por ejemplo, haciendo que el significado de ese planeta ya no se exprese bien o se exprese con mucha dificultad. Y una de las condiciones para saber si el planeta está bajo maltrato es saber precisamente si se está acercando o se está alejando de los maléficos. Igual que pasa con los autobuses, así ocurre con los aspectos. Este contacto con el Sol es la única cosa notable que ha ocurrido recientemente a Mercurio. Tal vez sea la clave que necesitamos. Para averiguar lo que el Sol representa en la carta, el papel que tiene asignado en nuestro drama, miramos primero la casa que gobierna. En este caso es la tercera casa, pues Leo es el signo regido por el Sol. Es el signo que está en la cúspide de esta casa. De modo que el Sol podría muy bien representar algo relacionado con la tercera casa. Entre sus muchos intereses, la tercera casa está relacionada con todas las formas de comunicación, incluyendo el correo. Si los documentos Mercurio han estado recientemente en contacto con el correo Sol, esto explicaría por qué ahora están tan lejos, casa cadente.
Esta es una historia verosímil. Podemos seguir con ella hasta descubrir si nos aporta la solución que necesitamos o si nos conduce a un callejón sin salida del que tendríamos que retroceder para buscar otro camino. De modo que los documentos parecen haber sido puestos en un montón con otros papeles y enviados por correo por error. Ahora están muy lejos. Esto es interesante, pero no resulta útil ni consolador. Tenemos que averiguar qué les pasará. Alejándose del Sol, Mercurio se está acercando a Júpiter. Si se fijan bien, Júpiter está aquí también en Sagitario en el grado 21. Como Mercurio se mueve mucho más rápido que Júpiter, pronto lo alcanzará. Júpiter rige a Piscis, el signo que está en la cúspide de la 10ª casa. La 10ª casa es la casa del trabajo, de la profesión, de la oficina. Esto es prometedor. Los documentos están llegando a la oficina. Pero atención, Mercurio está a 7 grados de Sagitario y Júpiter está a 21 grados del mismo signo. Para que Mercurio alcance a Júpiter, tiene que pasar el grado 18 de Sagitario, donde hay un aspecto con Saturno, situado en lo alto de la carta a 18 grados de Piscis. Esto no es bueno. Saturno está vinculado con tareas costosas y es mejor evitarlo. En la astrología tradicional, como planetas, eh, en la astrología tradicional, trabajamos con planetas benéficos, Júpiter y Venus, y planetas maléficos, Marte y Saturno. Los planetas benéficos nos ayudan, los maléficos no. Los astrólogos modernos no lo ven así. La idea de que hay planetas maléficos estaba bien para la gente simple de antaño, pero los modernos pretenden, con aparente seriedad, que ahora somos demasiado sofisticados para tales cosas. Habitamos un universo junguiano, donde producimos oro psicológico a partir de cualquier material vil que se cruce en nuestro camino. Pero, ¿es esto cierto? Si nos ofrecen un sobre con un cheque y un sobre con una factura, ¿no preferiríamos el sobre con el cheque? Nuestro mundo cotidiano se construye sobre estas líneas blancas y negras de lo bueno y lo malo. Quizá la factura tenga un efecto benéfico en mí a largo plazo porque me enseñará a ser disciplinado con mi economía, pero sigo prefiriendo el cheque. Esto no implica que vivamos en un nivel infantil de placer y dolor, pidiendo helados metafóricos en todo momento. Simplemente es un reconocimiento de que hay cosas afortunadas y otras que no lo son. No hay mal que por bien no venga, pero no siempre acertamos a encontrar la parte buena de la situación. Y es Esto es necesario hacer un punto, pucha, si quien nos está escuchando en redes sociales frecuenta grupos de, entre comillas, estudios de astrología, pucha, aquí hablo desde la experiencia, no sé, Rodrigo, si has seguido participando de esos grupos o también nos podrías contar de tu experiencia, pero me acuerdo que una vez en un hilo de discusión acerca de los benéficos y los maléficos, mucha gente, sobre todo se les notaba por su estilo de abordar, que eran modernos, decían, no, pero Saturno es un maestro, Saturno enseña, y comenté, pero Saturno es un torturador, Saturno castiga, y esto no lo digo yo, ya lo viene diciendo Abu Machar, vale decir siglo VII, siglo VIII aprox. Todo esto ya lo vienen diciendo desde las épocas helenísticas, Grecia antigua. Venus, dulces, golosinas. Saturno, dolor, ¿cachai? Saturno te restringe, te amarra. O sea, imagínate, estamos en el invierno.
uno llega a su casa, por ejemplo, y justo llovió, te mojaste en el camino. Si te encuentras con que justo habías dejado tu ropa calentándose en la estufa y la estufa se echó a perder, tu ropa está helada, justo pasó que te quedaste sin comida, estás en un escenario saturnino, a lo que quiero llegar. Ujú, Saturno nos habla de escasez, ya si nos vamos más en lo más elemental, yéndonos a lo helenístico, Saturno rechaza y abandona. ¿Cachai? ujú. Saturno es dolor, al igual que Marte. Cada vez que uno se pincha con un cactus, eso es Marte, por ejemplo. Entonces, Frowley ya lo dice, hay gente que se niega a reconocer la naturaleza benéfica o maléfica, constructiva o destructiva para la vida. Recordemos el invierno, por ejemplo, los árboles secándose, así como en un yermo, un páramo desolado, o en el mismo otoño los árboles comienzan a perder hojas, ¿cachai? En la vida reímos y lloramos, a veces ganamos y a veces perdemos. Sí, podemos ir por la calle, nos podemos encontrar un billete de alto valor económico o buena fortuna, así como también podemos salir a la calle y alguien nos asaltó o nos atropellaron. Mala O fortuna. perder dinero también es mala fortuna. Exactamente. Y de hecho, siguiendo la misma idea de este grupo de Facebook, en un comentario coloqué, pero es que la esencia de Saturno es lo maléfico, contrario a la vida, y una persona me comentó así como, ay, pero ¿cómo hablas de esencias en la astrología? ¿Cómo determinas las esencias? Y bueno, ya lo dice Frowley en unas páginas más adelante, en nuestra cultura moderna el concepto de esencia se ha olvidado. Ujú. Continúo Bueno, entonces. Esto es aún más relevante en astrología horaria, donde el hecho de que alguien se haya molestado en plantear una pregunta implica casi necesariamente que hay un resultado deseado. Benéfico es lo que favorece el resultado deseado y maléfico es lo que lo obstaculiza. Aquí, nuestra consultante quiere recuperar sus documentos. Al obstaculizar tal resultado, Saturno es definitivamente maléfico. En astrología horaria, lo único que nos preocupa casi siempre es el aspecto siguiente. Si esto no produce un resultado, se acabó el juego. Siendo realistas, debemos reconocer que la probabilidad de que los documentos, habiendo llegado sin razón a una oficina desconocida, sean devueltos por correo, no es muy elevada. Sabemos con qué frecuencia las empresas nos devuelven las llamadas telefónicas. Es mucho menos probable que alguien se tome la molestia de devolver los documentos. Saturno es el planeta asociado con la inercia y la obstrucción, lo que sugiere que la resistencia natural a hacer un esfuerzo impedirá la devolución de los certificados a nuestra oficina. Ahí es cuando se habla un poco de la idea nuevamente de benéfico o de maléfico. Lo maléfico es algo que obstaculiza o que dificulta el desarrollo o que algo pase. Pero tenemos ayuda a mano. La Luna está a 15 grados de Acuario. Se mueve mucho más rápido que cualquier otro planeta, incluso que Mercurio, de modo que la vemos separándose del aspecto que tuvo con Mercurio a 7 grados de Acuario y acercándose a un aspecto con Júpiter al que alcanzará a 21 grados de Acuario. Los planetas de los signos adyacentes no tienen aspecto entre sí, así que como Acuario es el signo siguiente a Piscis, la Luna escapa de la interferencia de Saturno y lleva los documentos de vuelta a la oficina. Esto se conoce técnicamente como una traslación de luz. La Luna toma la luz de Mercurio a los 7 grados de Sagitario y la lleva a Júpiter a los 21 grados de Sagitario, uniendo los dos planetas. Tiene sentido que la Luna se implique en llevar los documentos a casa. Los documentos no van a volver por sí mismos
y necesitamos que un tercero se implique. Es decir, lo que está planteando Frowley acá es que el hecho de que sea a través de esta acción que se conoce como traslación de luz, si se fijan acá, la luna está a los 15 de Acuario, está en una relación de aspecto con Mercurio y la luna se mueve mucho más rápido que cualquier planeta. Va a llevar esta luz que toma desde Mercurio, y recordemos que acá Mercurio representa los documentos, y cuando alcance el grado 21, va a tocar a Júpiter, que es el que representa en este caso, eh, que es en este caso como lo beneficioso de la casa 10 en este caso, representa la oficina. Por lo tanto, lo que está diciendo Froley es que tiene sentido que otro planeta lleve la luz de Mercurio a Júpiter, como queriendo decir de que alguien más tiene que transportar o llevar los documentos de un lugar a otro. Eso es lo que apunta el párrafo de Froley. Por si no queda clara la idea, en general en la tradición astrológica, cada vez que hablamos de una transmisión de luz o colección de luz, estamos hablando de un tercero que está involucrado. Exacto. El movimiento de la Luna nos permite medir la secuencia temporal. La pregunta fue planteada la tarde del lunes. Los documentos habían sido vistos por última vez el miércoles anterior. La posición de la Luna a 15 grados de Acuario representa el ahora de la situación, el lunes, de modo que el aspecto con Mercurio, los documentos que tuvo la Luna a 7 grados de Acuario, puede ser considerado como el movimiento en que fueron vistos por última vez el pasado miércoles. Así, el movimiento de la Luna de 7 a 15 grados indica el tiempo transcurrido del miércoles al lunes. En proporción, entonces, la distancia desde la posición actual de la Luna, 15 grados de Acuario, hasta su posición cuando tiene el aspecto con Júpiter, 21 grados, mostrará el tiempo que debe pasar para que los documentos estén de vuelta. El juicio del astrólogo determinó que volverían a la oficina el viernes, y eso es lo que ocurrió. A lo que se refiere Frowley es que, ya que la luna es la que está llevando la luz de Mercurio, el tiempo que transcurrió entre la posición actual de la luna, desde los 15 grados, cuando estuvo a los 7 grados, que fue cuando tuvo el contacto con Mercurio, esa proporción de tiempo es lo que tenemos que aplicar para desde los 15 grados hasta los 21, que es donde va a tener el contacto con Júpiter. Entonces, esa distancia en tiempo, en grados, es lo que va a determinar la distancia en tiempo o en días de, para que los documentos vuelvan a la oficina. Así de concreto puede ser un juicio en astrología horaria. Continúo. Exactamente, este es el tipo de juicio claro y directo que se habría buscado a lo largo de la larga historia de la astrología y que sigue pudiendo obtenerse actualmente siempre que se empleen los métodos de la verdadera tradición astrológica, más que sus distorsionadas contrapartes modernas. La astrología moderna es incapaz de proporcionar estos juicios, y ello por dos razones. La primera es una cuestión de conceptos previos. Ya no está dirigida a hacerlo ni cree que sea posible. La otra es una cuestión de herramientas, pues por razones que examinaremos más adelante, la astrología ha sido transformada por completo en su tránsito al mundo moderno hasta quedar irreconocible, y la mayoría de las herramientas con las que trabajó originalmente han sido tiradas por la borda. Pequeño Esta- punto necesario de dejar claro, ¿Mm? subrayo cuando Frowley habla de los métodos de la verdadera tradición astrológica. Cuando hablamos de tradición,
en algunas discusiones que al menos por mi parte he tenido con algunos modernos, dicen, no, pero es que la tradición es rígida, la tradición es absolutista, es anticuada. Pucha, si vemos que hay una tradición, o sea, a ver, si hablamos de una tradición, estamos hablando de métodos o estructuras que se han mantenido y sostenido a lo largo del tiempo. Sin hacerla muy larga, cuando hablamos de esta tradición nos estamos remontando a por lo bajo 2000 años atrás. ¿Cachai? Aquí estoy apelando a la época helenística, cuando recién comenzó el desarrollo horoscópico, vale decir las cartas como las conocemos, pero ya si empezamos a hablar de Babilonia y más hacia atrás, eso da para largo, es otra historia. Entonces, aquí, bueno, lo que le quiero hacer énfasis es a la verdadera tradición, que al final es de esto es lo que se ha venido hablando desde tiempos antiguos. Ya si alguien se pone más exquisito y quizás ciútico, podría decir, uy, pero la horaria se desarrolló con los árabes. Dale, aunque haya sido con los árabes en el siglo 7 8 hay más de 1000 años de historia que se viene haciendo esto mismo, ¿cachai? Entonces es interesante preguntarse si venimos de esto, ¿en qué momento se distorsionó tanto? Hashtag al lío, hashtag Ujú. modernidad, pero eso ya lo veremos en otros momentos. Perfecto, entonces continúo. La astrología moderna muestra una obsesión absoluta hacia lo que tenemos dentro de nuestra cabeza. El astrólogo tradicional partía de la suposición de que su cliente estaba razonablemente al tanto de lo que ocurría entre sus orejas. Lo que no sabía y por tanto quería averiguar era lo que ocurriría en el mundo exterior. En la actualidad, la orientación psicológica es tan predominante que el mundo externo tiene muy poca importancia y solo lo vemos como abastecedor de grano para nuestro molino mental. Lo que tiene la máxima importancia es el estado de ánimo del individuo en ese momento. Cuando es necesario, los métodos de la astrología tradicional pueden proporcionarnos análisis psicológicos de gran sutileza, tanto más al ser expuestos en términos concretos y evitar la jerga psicoanalítica. Uno de sus puntos fuertes en la práctica es que nos permite determinar lo que podría estar ocurriendo en la psique de los demás. Por ejemplo, si el oponente en un caso legal está decidido a batallar hasta el final o si se detendrá al primer signo de conflicto, pero, como de sus, pero uno de sus objetivos, aunque de ningún modo su meta más elevada, es dar una indicación de lo que podría ocurrir en el mundo. Supo- Vuelvo a tomar el destacador. Ujú. Perdón por la interrupción, pero cuando Dale. Frowley dice evitar la jerga psicoanalítica, pucha, eso creo que hay que subrayarlo. Creo que en algún momento futuro lo vamos a comentar o profundizar más, pero es interesante ver cómo tomamos una carta y sin, no, a ver, aquí no estoy desmereciendo ni desprestigiando los análisis, o sea, los desarrollos psicológicos de Jung, que me parecen súper valorables, pero esto ya es opinión personal. El tema es que toda esta palabrería o jergas o términos de psicoanálisis no es necesario incorporarlos en la carta. La astrología con su propio lenguaje ya nos va a decir lo mismo que buscan hablar los psicólogos, ¿cachai? Y insisto, no estoy diciendo que la psicología sea despreciable, sino no es necesario invadir la astrología con palabrería psicológica. Ujú. Continúo. Ujú. Supongamos que voy conduciendo de Londres a Glasgow y quiero saber cuándo llegaré. Miro el mapa para ver a qué distancia está. Consulto las informaciones de viaje para saber si la carretera está en obras. Miro las previsiones meteorológicas para ver si la lluvia ralentizará mi viaje. Sigue
habiendo imponderables. Un astrólogo moderno podría decirme que mi deseo de ir a Glasgow tiene algo que ver con mi puera eternus. Un astrólogo que trabaje con los métodos tradicionales me dirá con mucho más sentido práctico que hay obras en la ruta directa, de modo que si sigo esa carretera permaneceré detenido varias horas en un atasco. La función de la astrología es dar una visión general clara y desapasionada de la situación, ya se trate de la ubicación de unos documentos o de mis planes de viaje, del destino de las naciones o de la vida de un hombre con sus fuerzas y debilidades espirituales. Se debe poner el máximo cuidado a la hora de penetrar en el futuro, porque todas las cosas están sometidas a la voluntad de Dios, y los mecanismos de su voluntad no siempre son escrutables para el ser humano, y tampoco es recomendable que nos comportemos como si lo fueran. Pero el análisis claro de una situación más allá de la niebla de nuestros deseos, miedos e ignorancia ha sido muy valioso durante miles de años, desde la revelación de esta ciencia al ser humano en Babilonia. Los puntos destacados de la carta siguiente indican la diferencia entre los planteamientos tradicional y moderno. Esta carta ha sido tomada prestada de una lectura, perdón, realizada por un respetado astrólogo de los métodos modernos. A una de sus estudiantes le quitaron el bolso 3 veces en cuestión de días. No le habían sustraído objetos de gran valor ni había sufrido daño alguno, pero obviamente era una experiencia inquietante. Pidió a su maestro de astrología que estudiara su carta natal para ver qué le estaba ocurriendo. El diagrama solo muestra los planetas más relevantes. La carta es, ay, es esta, ¿vale? La clave del asunto correctamente definida por nuestro astrólogo moderno es el aspecto entre Saturno y la Luna, ¿vale? Aquí tenemos entonces a Saturno a los 16 grados de Piscis y la Luna a 14 grados de Tauro. Cuando tuvieron lugar estos sucesos, Saturno estaba volviendo en el cielo al lugar que había ocupado en el momento del nacimiento de la estudiante. Esto se conoce como el retorno de Saturno y nos ocurre a todos en torno a la edad de 29 años, marcando uno de los grandes puntos de inflexión de la vida. Cuando el planeta vuelve a su posición original, activa, por así decirlo, el potencial almacenado en ese punto. El aspecto entre Saturno y la Luna conecta este retorno con las emociones de la estudiante. La opinión de nuestro maestro de astrología era que ella podía esperar sentir algo desagradable, pero que no había modo de saber si consistiría en un suceso externo o en un sentimiento interno de infelicidad. Este era, en realidad, todo el argumento de su lectura, que es imposible elucidar si las cosas mostradas por la carta se manifestarán como sucesos externos o como estados mentales. Podríamos querer saber si se iba a tratar de lo uno o de lo otro, pero esto solo indica hasta qué punto somos ignorantes y subdesarrollados. Con las pobres herramientas de la astrología moderna y sus objetivos aún más pobres, este argumento es correcto. Vamos a mirar ahora esa misma pequeña sección de la carta desde la perspectiva tradicional. Saturno es el gran maléfico, el gran lobo malo en la carta. No nos gusta. Cuando está bien situado en uno de los signos donde es fuerte, como Capricornio o Acuario,
puede comportarse y producir beneficios no muy interesantes, pero valiosos, como disciplina, gravedad y persistencia. En Piscis, donde está en este caso, es débil, de modo que traerá desgracias. Está en aspecto con la luna, que se halla en la cúspide de la segunda casa, la casa de las posesiones. Saturno es el planeta de las fronteras. Aquí se encuentra débil y está asociado con las posesiones. Podríamos sospechar la existencia de una dificultad inherente en cuestiones relacionadas con qué es mío y qué es tuyo, sali- eh, saliendo a la superficie a lo largo de la vida. La duodécima casa donde está situado Saturno es la casa de los enemigos secretos. Así, más específicamente, vemos una tendencia a que enemigos secretos y maliciosos atenten contra sus propiedades. Piscis, el signo en el que cae Saturno, es uno de los 4 signos llamados de doble cuerpo y por tanto indicativos de dualidad, de modo que hay más de un enemigo secreto atentando contra sus posesiones, o más de una ocasión en la que esto ocurrirá. La luna está en Tauro, donde es fuerte, mucho más fuerte que Saturno. Las posesiones, por así decirlo, son más fuertes que los enemigos secretos, de modo que los asaltantes no van a llegar con un camión y vaciar su casa. Las pérdidas serán pequeñas. Tauro es un signo femenino, regido por Venus, de modo que estamos considerando algunas pequeñas posesiones femeninas. Siendo de naturaleza fija y terrenal, Tauro está asociado con la contención, una pequeña posesión femenina que contiene cosas, se conoce con el nombre de bolso. El ángulo del aspecto entre Saturno y Tauro es de 60 grados, es decir, están separados por 2 signos, es decir, un sexto del zodiaco. Un sexto de 360 grados son 60 grados. A esto se le llama sextil, y lo que indique el sextil ocurrirá con facilidad. Los robos ocurrieron con facilidad. Si el ángulo del aspecto hubiera sido de 90 grados, habría indicado algo que ocurre con dificultad, y entonces cabría esperar que ella hubiera sufrido algún daño. De modo que tenemos el robo repetido de un bolso por personas desconocidas que ocurrió sin causar daño. Entonces, podemos tomar las características de Saturno combinadas con las de Piscis para dar una clara descripción física del primero de los ladrones. Sí, tenemos el don de ver hacia atrás, pero también lo tenía el astrólogo moderno que ni siquiera fue capaz de decidir si el malestar desconocido sería un suceso o un estado mental. El gran atractivo de las cosas psicológicas es que son completamente inverificables. El astrólogo puede decir lo que le plazca de ellas y nadie puede probar que se equivoca. El mecánico que o bien repara el coche o bien no lo repara, podría envidiar esta capacidad de convertirlo todo en una cuestión subjetiva y relacionada con el estado de ánimo. En las escasas ocasiones en que el astrólogo dice algo con suficiente claridad como para que se le pueda contradecir, el cliente podría objetar: yo no me siento así en absoluto, pero el cliente no valora adecuadamente ni se da cuenta de la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Hace poco analicé la carta natal de un cliente que previamente había hecho que un destacado representante de la astrología moderna le prestara el mismo servicio.
esto es una cita, ella seguía hablando de mi infancia, se quejaba él, aunque yo insistía en que lo que quería era entender las tendencias actuales de mi vida. Ella seguía diciendo que había tenido problemas con mi madre. Yo le dije que siempre me había llevado bien con mi madre, pero ella insistía en que me estaba negando a afrontar el problema. Ya le he reparado, ya le he reparado el coche, dice el mecánico. Está en orden. Aquí tiene mi factura. En el mundo real tenemos relatos documentados de la precisión que podía ofrecer la astrología. El astrólogo Guido Bonatti fue enviado por Dante al cuarto círculo del infierno. El conde de Montserrat tenía una opinión bastante más elevada de sus habilidades. Cuando el conde fue sitiado, Bonatti le aconsejó que si salía a campo abierto y atacaba a sus enemigos a cierta hora, los derrotaría obligándoles a levantar el sitio. No obstante, él recibiría una peligrosa, aunque no mortal, herida en el muslo. El conde atacó tal como se le había aconsejado. A pesar de ser menos en número, obtuvo la victoria, persiguiendo a sus oponentes que huían. Fue herido en un muslo, pero el consejo le había permitido hacer las debidas previsiones para ser trasladado, de modo que sobrevivió. Este episodio sale narrado en Henry Coley, Address to the Reader, en la edición de William Liley del Anima Astrologiae de Bonato, Londres 1676, perdón, reimpreso por Regulus en Londres en 1986. Ya, esto amerita hacer un pequeño alcance. Ya que estamos hablando de verdadera astrología y de tradición, en más de alguna ocasión creo que nos hemos topado con escépticos, no sé, aquí hablando ya como por colores propios, discusiones así como, no, la astrología no funciona, te podría decir cosas generales que van a ocurrir. Aquí Bonatti fue bastante específico al hablar de la herida del muslo. Ni siquiera le dijo, vas a ser herido, porque si le digo a alguien, no, te van a herir, dale, te podrían herir en el ojo, en una pierna, en el estómago, dale. Le dijo en el muslo. Y así fue, lo atacaron en el muslo. Pucha, me adelanté mucho con el comentario, pero también con lo que se comentaba antes con respecto a lo inverificable por la subjetividad de los asuntos psíquicos, igual esto me recuerda mucho a la crítica típica que se le hace al psicoanálisis, que está así como, oye, esto no es científico o es como pseudociencia, y si justamente en la modernidad a la astrología se le enfatiza esta dimensión psicológica, que de por sí ya se podría tachar bajo ciertas perspectivas de inverificable, entonces ya con mayor motivo lo que es astrología moderna, pucha, cae en lo inverificable, ¿cachai? Entonces ahí por lo menos entiendo por qué tanto escéptico le tira tanto veneno hacia la astrología como pseudociencia en sí misma. Ujú. Entonces continúo. Luca Gaurico, obispo de Dijon, además de reconocido astrólogo, juzgó a partir del análisis de la carta natal de Enrique II que el rey moriría a sus 41 años, siendo atacado en el ojo con una lanza durante una justa. Los escépticos podrían argumentar que una predicción opera sobre la psicología del sujeto, haciendo que lo predicho tienda a ocurrir con más probabilidad. Si consideramos las contorsiones que tendría que haber realizado la psicología del rey, del rey Enrique en su cuerpo a partir de presentar el ojo ante la lanza, será más simple aceptar simplemente que el astrólogo acertó.
La cantidad de astrólogos que publicaron predicciones de la aparición de la plaga de Londres en 1665 y del gran incendio del año siguiente, o que como Ebenezer Sibley predijo que en 1789 ocurrirán algunos sucesos muy importantes de la política francesa, estamos hablando de 1789, Revolución Francesa, que pueden destronar o estar cerca de costar la vida al rey y que convertirán en víctimas a muchos hombres grandes e ilustres de la Iglesia y del Estado en preparación de una revolución o cambio en los asuntos de ese imperio, que al mismo tiempo asombrarán y sorprenderán a las naciones vecinas, si cierro la cita, contrasta intensamente con el fracaso general de los astrólogos modernos a la hora de predecir sucesos tan notables como el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es que Y necesito decir que el ejemplo del obispo de Dijon, lo amo. Qué buen ejemplo. Cada vez que un escéptico dice, uy, no es que la astrología es algo subjetivo y poco específico, ¿qué más específico que te digan te vas a morir a tal edad por una lanza clavada en tu ojo? ¿Cachai? Ni siquiera fue solamente no, te van a matar en una pelea, ¿cachai? O una persona te va a matar. No, mm, es en un ojo, ¿cachai? Por asunto de una pelea, en tal fecha. Si eso no es específico, no sé lo que es. bien, vamos a dejar hasta acá la lectura del día de hoy. Y para nuestro próximo video se viene la segunda parte de este capítulo que se titula Astrología moderna tradicional comparadas. Astrología moderna y tradicional comparadas. Adolf Hitler. Así que en nuestra próxima reunión, sesión, cita, revisaremos desde bajo la perspectiva de la astrología tradicional, tal como lo plantea Kate Crowley, revisaremos la carta astral de nuestro querido tío Adolfo. Y con eso vamos a terminar el capítulo 1 de Astrología. Esperamos en que todo este tiempo les hayamos dado un tiempo productivo, haya sido bonito disfrutar con la voz de Rodrigo narrando. Eh, Y que también, cualquier punto que te haya llamado la atención o que puedas comentar respecto a Frowley o cosas que te gusten de la tradición o incluso hasta si eres estudiante de astrología tradicional y tienes tus propias críticas hacia lo que es la modernidad o simplemente nos quieres contar lo que nos quieras contar, puedes dejarnos comentarios en el video, feliz te leemos. Cualquier cosa que decir, incluso la podemos abordar en próximos encuentros, así que con gusto te leemos, escuchamos todo lo que tengas que decir. perfecto, muchas gracias a todos los que hayan llegado hasta acá en el video y espero que nos sigan también en la próxima publicación. Y eso, un saludo a todos, hasta luego.